como un equipo histórico del fútbol alemán, que ganó 7 veces la Bundesliga y que incluso tiene un título internacional, en este 2025 estuvo muy cerca de desaparecer, es el ascenso y caída del Schalke 04. Y averígualo todo, aquí, en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, puesto que vamos a hablar sobre un equipo histórico del fútbol alemán, como lo puede ser el club de Schalke 04, que por si no lo sabían, literalmente es uno de los equipos más ganadores de Alemania, ya que cuenta en su palmarés con 7 títulos nacionales, aunque hay que decir que su último campeonato alemán lo ganó en el año 58, pero a pesar de no ganar tantos trofeos en el último tiempo, el Schalke 04 siempre es un equipo competitivo en Alemania, en donde sin ir más lejos, en el 2018, el conjunto minero terminaría en el segundo lugar de la Bundesliga, pero lamentablemente después de aquella temporada, el rendimiento del equipo ha ido en picada, e incluso en este 2025, el Schalke 04 corrió riesgo de desaparecer, a causa de una fuerte duda que tienen. ¿Qué le pasó a este histórico equipo alemán? Pues vamos a averiguarlo en el presente video. Bueno gente, tal y como lo indica su nombre, justamente el Schalke 04 fue fundado en el año de 1904, pero su historia de fundación es aún más interesante de lo que parece, y es que en aquel momento, en el distrito de Schalke, de Gelsenkirchen, ubicado en la región del Ruhr, un grupo de jóvenes que eran estudiantes y aprendices de una mina de carbón deciden fundar un equipo deportivo con fines recreativos, en donde podemos decir que en un primer momento, los colores iniciales del equipo eran rojo y el amarillo, y jugaban bajo el nombre de Turmverein 77, y debido a los orígenes que tenía el equipo, en un primer momento, casi todos los socios que tenía el club eran provenientes de la minería, por lo cual a partir de ese momento, el Schalke 04 sería apodado como los mineros, el cual lleva con orgullo hasta el día de hoy. Pero bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, la verdad que los primeros años del equipo fueron muy complicados, ya que el club no sería aceptado de la Asociación de Fútbol de Alemania, y es por esta razón que el Schalke se tuvo que fusionar con otros equipos de la zona que ya estuvieran asociados para así poder competir, y por si esto fuera poco, debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la economía del equipo cayó dramáticamente, por lo cual para revitalizar el proyecto deportivo, el presidente del club en aquel momento deseó crear un equipo nuevo que se llamó como Westfalia Schalke, y cuando las complicaciones por la guerra se terminaron, tanto el antiguo equipo de Turmverein 77 como el nuevo Westfalia Schalke se fusionaron, creando así el famoso equipo de Schalke 77, en donde tiempo después le cambiarían el número con el cual lo conocemos a día de hoy al equipo, y lo más importante de todo, también cambiarían los colores de la camiseta, puesto que ahora pasarían a ocupar el color azul cobalto, también conocido como azul real, y es por esa razón que el equipo también se ganó otro apodo, el cual es el de los azules reales, que obviamente hace referencia al color de su camiseta. Pero bueno, como lo pudieron ver anteriormente, a pesar de ser fundado en 1904, el equipo como tal recién jugaría un partido de manera independiente en la década del 20, en donde podemos decir que rápidamente se destacaría dentro del campo de juego, puesto que en 1925 el Schalke por primera vez en su historia contrata un técnico profesional, quien sería el señor Heinz Ludewig, y bajo su mandato, lo cierto es que el conjunto minero ganaría los primeros títulos de su historia, debido a que ganaría diversos campeonatos regionales, en donde se dice que el equipo utilizaba un sistema de juego muy innovador para dicha época, que fue apodado como el Schalker Kreisel, que básicamente será el precursor de los actuales rondos. Y luego de esta pequeña etapa en el equipo, en la cual podríamos decir que la semilla del buen fútbol fue plantada, ya en la década del 30, dicha semilla germinó en el equipo, ya que sin lugar a dudas que en aquellos años el Schalke viviría la mejor época de su historia, puesto que en ese momento los mineros ganarían ni más ni menos que 15 títulos, convirtiéndose así en uno de los clubes más importantes de toda Alemania. Y claro, aquí es donde empiezan los datos perturbadores en el video, ya que si saben un poco de historia, sabrán que entre los años 33 al 45, el famoso señor con bigote empezó un régimen en Alemania que sería conocido como el Tercer Reich, en donde el Partido Nacional Socialista, además de cambiar todo el modelo de la sociedad alemana, también reorganizaría los torneos de fútbol, y extrañamente el Schalke 04 sería uno de los clubes con mejor rendimiento durante aquel periodo. Tal es así que entre los años 35 y 39, el conjunto minero no perdería ningún partido, una completa locura la verdad, en donde más de 4 años este equipo no conocería la derrota. Y claro, la razón de todo esto es que justamente el señor con bigote era un hincha fanático del Schalke, aunque claro, a día de hoy, distintos voceros oficiales del equipo han salido a desmentir aquel hecho, y con justa razón, ya que seamos sinceros, en cuanto a marketing y publicidad, no le conviene al Schalke asociarse con la imagen de este personaje, en donde los voceros del equipo aseguran que el señor con bigote nunca fue hincha del equipo, sino que utilizaba la imagen del Schalke como propaganda política para su régimen. Es decir, como el equipo ya era popular por aquellos años, el señor con bigote simplemente se colgó de la fama de dicha institución, algo simplemente insólito, pero aún así hay que reconocer que de todas formas el Schalke tuvo vínculos
con el Tercer Reich, y es que hay imágenes antiguas en donde en el estadio del equipo hay hinchas con grandes banderas apoyando a dicho partido político, y otras imágenes en donde se ve a los jugadores del Schalke haciendo el famoso saludo antes de los partidos. Entonces, redondeando todo este asunto, puede que el señor con bigote no haya sido un hincha fanático del Schalke, pero de que hubo influencia del régimen es totalmente cierto. Aunque si hay algún fanático del equipo viendo este video, les pido que no se sientan mal al respecto, ya que además del señor con bigote, podemos decir que el Papa Juan Pablo II se convirtió en miembro honorario de este equipo, por lo cual el Schalke 04 es uno de los pocos clubes en el mundo que puede decir que tiene hinchas muy malos e hinchas muy buenos. Una completa locura, la verdad. Pero volviendo nuevamente al fútbol, como le dije antes, el Tercer Reich en aquel momento organizó todo el fútbol alemán, en donde a partir de la década del 30 empezaría la llamada Gauliga, que básicamente eran torneos regionales que se disputaban en todo el país, y los ganadores de dichos torneos regionales jugaban el llamado Campeonato Nacional de Alemania. Y sin exagerar, les puedo decir que en todo el periodo en el cual estuvo en el poder el Tercer Reich, el Schalke 04 siempre salió campeón, al menos su torneo regional, en donde dominaba a placer la provincia de Westfalia, mientras que en el Campeonato Nacional como tal, el conjunto minero, de 11 ediciones jugadas, ganaría la nada despreciable cifra de 6 títulos, un número más que aceptable, y que lo situaba como el equipo más ganador del país en aquel momento. Y por si esto fuera poco, en el año 37, el Schalke se transformaría en el primer equipo alemán en ganar un doblete, ya que ganaría tanto el campeonato nacional como la Copa Doméstica. Pasando la década de los 40, podemos decir que esta fue una época extraña para el equipo, y en general fue una época extraña para Alemania, y es que al principio de este periodo, el Schalke sigue ganando títulos de forma tranquila, pero como ustedes bien saben, después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen en Alemania se terminaría, con lo cual el fútbol en aquel país volvió a reorganizarse, en donde ahora los torneos regionales se conocerían bajo el nombre de Oberliga, y el formato de este campeonato sería exactamente igual al anterior, solo que le cambiaron el nombre para que no tuviera relación con el régimen anterior. Pero bueno, lo cierto es que en cuanto a su nivel deportivo, los azules reales ya no ganaban la misma cantidad de títulos que antes, en donde podemos decir que en casi 2 décadas el Schalke solo ganaría 2 títulos regionales y un campeonato nacional, en donde podemos decir que aquel torneo alemán, ganado en el año 58, sería el último trofeo de carácter nacional que levantaría este equipo, ya que desde que se creó la Bundesliga, en la década de los 60, el Schalke nunca ha ganado esta competencia, algo simplemente impresionante. Pero, ya que hablamos sobre la Bundesliga, es un momento de ver el rendimiento del conjunto minero en esta competencia, en donde lo cierto es que en sus primeros años, el rendimiento del equipo sería muy decepcionante, puesto que incluso el club terminó en el último lugar en el año 65, pero no descendió debido a que el Hertha Berlín se le había vencido la licencia de clubes para competir en la Bundesliga. Pero, tras coquetear por varias temporadas con el fantasma de la B, podemos decir que a comienzo de la década de los 70, parecía que el Schalke al fin volvió a levantar su nivel, y es que en el año 72, el equipo estuvo muy cerca de volver a conseguir el tan ansiado doblete, ya que tras vencer en la final de la Copa de Alemania al Kaiserslautern por una magnífica goleada de 5-0, lamentablemente caerían segundo en la Bundesliga, tras quedar a solo 3 puntos de distancia del Bayern Múnich. Pero, a partir de este periodo, comienzan los errores alrededor del Schalke 04, ya que siempre que el equipo hace una cosa bien, de inmediato te la devuelve con una cosa mal hecha, y es que todo este buen rendimiento deportivo se vio opacado, ya que en aquel momento se descubrió que el Schalke estaba involucrado en un escándalo de arreglo de partidos que incluía a varios jugadores de su plantel, los cuales fueron multados por la Federación Alemana de Fútbol, cosa de la cual nunca se pudo recuperar este equipo, ya que a principios de la década de los 80, lamentablemente el conjunto minero firmaría su primer descenso de categoría. Lo cierto es que los años 80 sería el peor momento de la historia para ser hincha de este equipo, ya que en aquel periodo el Schalke se transformaría en todo un equipo ascensor, debido a que el club descendería hasta en 3 ocasiones, hasta que por fin en el año 91 el conjunto minero consigue hasta ese entonces su regreso definitivo a la máxima categoría de Alemania, y podemos decir que en la década de los 90 comienza un lento renacimiento en el equipo, ya que hay que ser sinceros, al Schalke le costó muchísimo volver a consolidarse en la cima de la Bundesliga, debido a que en sus primeras temporadas de regreso el equipo no pasaba de la mitad de tabla, hasta que en el año 96, luego de más de 20 años, el Schalke volvería a clasificarse a torneos internacionales, en donde en este caso jugaría la Europa League, y la verdad es que en este campeonato europeo, el conjunto minero oficialmente regresaría a las grandes ligas, y es que la temporada 96-97, tras vencer a los equipos de Trabzonspor de Turquía, Bruja de Bélgica y Valencia y Tenerife de España, en la gran final de la Europa League, el Schalke se enfrentaría ante un histórico del continente como el Inter de Milán, y luego de que cada equipo ganara su respectivo partido como local, finalmente todo se definió por medio de lanzamientos penales, en donde ante todo pronóstico, el Schalke 04 sería el ganador de este torneo, ganando así su único título europeo oficial, algo simplemente impresionante. Y claro, con este campeonato internacional, la confianza del equipo aumentó, y ante esto, afrontaría la llegada al siglo XXI de la mejor manera posible, puesto que en los años 2000, el Schalke 04 viviría una especie de época dorada, en donde a pesar de que no ganó tantos títulos como en la era del Tercer Reich, aún así el club era competitivo en cada partido que jugaban, puesto que durante aquel periodo, el Schalke quedaría segundo en la Bundesliga en 4 oportunidades, pero para equilibrar aquella mala suerte, podemos decir que el conjunto
conjunto minero ganó 3 títulos de la Copa de Alemania durante ese mismo periodo. Una completa locura, la verdad, en donde debido a la gran cantidad de segundo lugares del equipo, en Alemania empezaron a apodar al Schalke como el campeón de los corazones, ya que al menos de forma espiritual, el conjunto minero era merecedor de ser campeón, en donde por ejemplo podemos mencionar la Bundesliga del año 2001, torneo en el cual el equipo no logró ser campeón solo por un punto de diferencia, pero bueno, también hay que decir que este buen rendimiento del club a nivel nacional se vio reflejado en el ámbito internacional, y es que en 2010, con la llegada del gran delantero español, Raúl González, el Schalke 04 llegaría a una histórica semifinal de Champions League, en donde quedaría eliminado, en dicha instancia, ante el Manchester United por un global de 6-1. Pero lamentablemente, como suele pasar con este equipo, luego de hacer las cosas bien, vuelve a equivocarse y bajar su rendimiento. Y es que en este preciso momento comienza la horrible decadencia en el equipo, la cual a diferencia de otros clubes, podemos decir que la caída del Schalke se produjo de manera lenta, ya que cada temporada que pasaba, el equipo bajaba un poco su nivel. Y es muy curioso, puesto que tal y como dicen por ahí, las estrellas, cuando están a punto de morir, es cuando más fuerte brillan, y justamente eso le pasó al Schalke, ya que su última temporada exitosa sería la Bundesliga 17-18, en donde el conjunto minero terminaría en la segunda posición del campeonato alemán, y al año siguiente lograría llegar hasta los octavos de final de la Champions League. Y debido a este buen rendimiento, yo creo que nadie se imaginaba la debacle que ocurriría en los siguientes años, y es que justamente en la misma temporada en que el equipo llegó a octavos de final de Champions, también el Schalke estuvo a muy pocos puntos de perder la categoría, pero tras hilar pésimas campañas, finalmente en 2021, el conjunto minero haría una de las peores campañas de su historia, ya que además de descender, podríamos decir que el equipo hizo el ridículo, puesto que solo ganaría 3 partidos durante todo el campeonato. Una completa vergüenza, la verdad, y a pesar de que el equipo saldría campeón de la segunda división al año siguiente, esto no serviría de nada, puesto que en 2023 el Schalke vuelve a perder la categoría, sumando así su 5º descenso en toda su historia, y por si fuera poco, su desempeño en la segunda división ha sido más que lamentable, ya que en lugar de estar peleando en la parte alta de la tabla, ahora el equipo tristemente está luchando por no descender a la tercera división, y es que al menos en la presente temporada 2025, el Schalke estuvo a solo 3 unidades de perder la categoría nuevamente, en donde ahora más que su reputación, está en juego la propia vida del equipo, y es que para explicar con mayor detalle la decadencia del Schalke 04, podemos decir que en las últimas décadas el equipo fue sumando una gran deuda que asciende a los casi 200 millones de euros, en donde esta deuda se explica por varios factores. La primera de ellas es obviamente debido a las consecuencias de la pandemia, momento en el cual el equipo perdió mucho dinero en cuanto a la venta de entradas, mientras que el segundo punto tiene que ver con cuestiones políticas, ya que como sabrán, durante muchos años el Schalke 04 tenía un acuerdo económico de publicidad con la empresa de gas rusa llamada Gazprom, pero claro, debido al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conjunto alemán decidió cortar relaciones con la compañía rusa, lo cual éticamente pudo haber sido una decisión acertada, pero en cuanto a los bolsillos del club, fue la decisión más tonta que pudieron haber tomado, ya que el equipo dejó de recibir millones de euros solo por concepto de publicidad. Y en cuanto al tercer punto negativo, podemos decir que a nivel dirigencial, el equipo no se manejaba de la mejor manera, debido a que en cuanto a fichajes, el Schalke 04 prácticamente regalaba jugadores, en donde futbolistas que tenían un gran potencial de venta, dejaban el equipo totalmente gratis o se iban, pero por un precio muy inferior al valor real, con lo cual poco a poco el proyecto deportivo del equipo se iba desvalorizando, y acabó en la triste posición en la cual están a día de hoy, en donde por suerte el Schalke no descendió hasta la tercera división, ya que debido a la gran deuda que tienen, se dice que la Federación Alemana no les habría permitido competir en dicha categoría con aquel déficit monetario, con lo cual hubiese desaparecido, y esperemos que en un futuro próximo el rendimiento de este histórico equipo alemán pueda mejorar, y que en los siguientes años logre estar de regreso en la máxima categoría del fútbol alemán. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.